Hola, este es un video ensayo como requisito de trabajo final para la clase de Dinámica Sociocultural Colombiana, materia 70, 60, 82, clase 2075, con el profesor Sebastián Acosta Zapata en la Universidad Cooperativa de Colombia, Santiago de Cali, 11 de noviembre de 2022. Colombia. Mi nombre es Néstor Raúl Ramírez Castaño, mi ID es 783-287, estudiante de Derecho, quinto semestre. Trabajo final, ensayo. El formato es clase virtual pregrabada, reflexión y análisis sobre el devenir histórico de Colombia en los últimos 120 años. El tema que seleccioné para el trabajo es sobre las élites del país. Bueno, la presentación de este video pues tiene un orden y el contenido es una introducción que me voy a permitir leer textualmente, una tesis o unas afirmaciones y un detalle sobre quiénes son las élites, cómo llamar a las élites, principios de dominación en la historia de Colombia, reflexión, un análisis o las conclusiones sobre el tema. Bueno, el objetivo de una sociedad es el bienestar general de todos, es tener la posibilidad de pues, gozar, de usar, de disponer de la riqueza natural que ofrece el país y de la riqueza que cada uno genera independientemente, pero lo importante es que ese beneficio pueda ser compartido y que esté al alcance de todos, sobre todo el de la riqueza de la nación. Esa es la idea que se debe compartir y distribuir equitativamente. Ese es el gran problema. En Colombia parece un tema vedado, parece un tema vedado para algún grupo de la población. En cambio, para otro sector de la población, de la sociedad, eh, aunque es más reducido, la vida les sonríe y ellos se creen que han nacido con el derecho de haberlo, haber nacido con el derecho, de haberlo heredado. O sea, no es un derecho adquirido, ellos consideran que nacieron con ese derecho ya adquirido y es el manejo y control y tener la oportunidad de conducir las riendas del país, de administrar este país. Pero el problema no es ese, que administren o no, el problema es que administre bien y que administre bien para todos, no solamente para ellos o sus amigos. Ese sector pequeño de la población se le denomina élite. Esta palabra, incluso para mí, tenía, pues, o siempre yo la he visto como una connotación negativa, pero en la actualidad tiene otras connotaciones. Hay quienes opinan completamente diferente, lo contrario, que es algo, una sociedad, una población altruista, que es las personas que están capacitadas, formadas técnica y profesionalmente, pero hay otros que plantean incluso fórmulas para apartarlas del poder y hay quienes piensan que son necesarias. Hay otros que consideran que necesitamos es una verdadera élite trabajadora. Estas personas dicen que lo que hoy se llama élite no es élite, es una partida de oportunistas y arribistas que se disfrazan de élite. Hay gente de la élite y de clase alta muy altruista, con unos principios y valores donde prima la generosidad y la solidaridad. No todos son así. Es decir, la élite no es mala, la élite no es perversa. La gente de sociedad de clase alta, la gente con posición económica, no, toda no es mala, obviamente. Pero si hay un grupito que es el arribista, el oportunista, ese es de ese es el que estamos hablando en este momento. Buena o mala, necesaria o no, existe, es una realidad y en ella y a ella en Colombia se le ha atribuido la situación actual de pobreza, de desigualdad, de corrupción social, de corrupción, de problemas sociales y de tropiezos económicos. La idea es que en Colombia nunca va a dejar de existir el pobre y el rico, el bueno y el malo, el corrupto, el no corrupto, el justo, el injusto. No, eso no, nunca va a pasar.
Pero la idea es que en casos de pobreza, la gente que está en la miseria, la gente que está en la extrema pobreza y que está en un rango de vulnerabilidad donde si alguien se queda sin empleo en la familia, caen inmediatamente en ese rango de pobreza extrema, ¿ya? O si dos o tres trabajan, pasan a otro estadio y es el de la, el de la clase media, pero pasar a la clase alta es completamente imposible. Tendrían que trabajar 70 años cada uno de los integrantes de la familia para poder dar ese paso. Y eso lo logran muy pocos. Las posibilidades y oportunidades de que eso se dé son muy pocas. Ganándose la lotería, un golpe de suerte o delinquiendo. No hay más. Yo lo veo así. Entonces, pero la idea es que la gente pobre sea menos pobre, tenga al menos posibilidades, oportunidades reales de salir de ese estadio y de salir de una forma definitiva, con la opción de no retornar nunca más a esa situación. Esa es la idea. Entonces, con el nuevo gobierno habrá futuro para las élites, habrá futuro para la sociedad. Eso es lo que vamos a entrar a detallar de pronto, eh, pues no tanto detallar si sí o no, pero vamos a hablar de las élites, cómo se mueven, quiénes son, o según las investigaciones que yo estuve revisando, a quienes se les denomina élites. Bueno, después de esa introducción, pues yo a modo de tesis o de afirmaciones he sacado dos. Y una es que el nuevo gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego tiene la intencionalidad de manejar todo ese dominio de las élites. ¿Qué pretende él? Diezmar. Él pretende administrar de forma tal que la injerencia de estas élites sea poca en el manejo de la administración, tanto de la justicia, no tanto, sino la administración política y económica del país, porque ya la justicia, pues la idea es que tampoco tenga injerencia en la parte judicial ni en la parte social, o sea, ir como mermando el poder de decisión y de intervención de las élites en la administración del gobierno, al menos durante el periodo que él esté. Y la otra tesis, la otra afirmación es que la paz es posible con el compromiso de las élites. Si las élites no voltean a mirar a las bases populares y a las personas menos favorecidas, no vamos a cambiar. Si las élites no se comprometen con realmente un cambio y un salto, volvamos a los amperos, un salto social donde la gente pobre pueda salir de ese estadio. No es que la gente pobre vaya a ser igual de rica, pues sería hasta buenísimo, sería lo mejor, imagínense. Pero al menos que tengan que al menos que tengan la posibilidad real, verdadera de salir de ese estadio de pobreza y no volver y no regresar a él, que sea una realidad, que se le brinden las bases y se le den los elementos y herramientas para que esas personas puedan hacer de su vida una transformación constante y cambiar su calidad de vida por siempre, salir de allí y no volver a caer y pretender que en Colombia no exista ese nivel de pobreza, donde no hay posibilidades o oportunidades. Entonces la idea es esa, de que el pobre sea menos pobre y que pueda satisfacer realmente sus necesidades básicas. Bueno, aquí nosotros mmm, eh, aquí en esta opción voy a hablar sobre quiénes son las élites, pues vamos a ver los orígenes, perfiles y un recuento histórico. Pues los orígenes básicamente datan de la época del feudalismo y por allá en los años de la República, pues en 1810, pues habían personas, pues sabíamos que existían, pues el ejército liberador comandado por el señor
Simón Bolívar, y pues también estaba otro personaje importante que era Francisco de Paula Santander. Ellos inicialmente se veía una disputa por querer el poder. El uno era más centralista, el otro era más federalista, Bolívar centralista, eh, Santander federalista, y pues desde ahí empezó una diferencia en cuanto al manejo que se le debía dar al gobierno, tanto económico y político y social. Entonces, fue pasando el tiempo y esta situación se fue como acrecentando en materia de cómo se debe manejar, qué método debemos utilizar para conducir el país. Y ya en el año de 1848 es cuando nacen los partidos políticos. Entonces, unos apoyando lo que se venía haciendo el señor Simón Bolívar y otros apoyando lo que venía haciendo el señor Francisco de Paula Santander. Pero para que estos grupos económicos que se crearon en ese momento, que eran los conservadores y los liberales, pues yo no sé si eran así, profe, a mí me excusa, pero en últimas eso terminó siendo así, conservadores y liberales, centralistas y, y, y unos que optaban por un libre mercado y por una libre expresión. Eh, Se crearon ya los partidos en el 48, liberales y conservadores, sí, en esa época ya se crearon esos dos partidos, pero para que estas élites políticas pudieran subsistir en el tiempo que se necesita dinero, se necesita recursos, se necesitan activos, se necesita apoyo de las masas, pero lo más fundamental es que se necesita dinero. Entonces se apoyaron en las personas ricas de ese momento, que eran hacendados, que eran ingenieros, hacendados con ingenios azucareros, de tabaco, de cultivos de arroz, de cultivos de café, con todos la parte agrícola y la gente que tenía dinero, pero y algunos comerciantes prósperos de ese entonces que comercializaban productos y pues eran personas prósperas y con dinero. Pero entonces este grupo de personas también se dividió. Unos apoyaban la parte la nueva política liberal y otros apoyaban a los conservadores. Entonces es allí, pero la base popular no tenía nada que ver. Ellos no tenían esa posibilidad de acceder a esos niveles. Y ahí es donde nace como las élites, porque entonces yo apoyo a los conservadores, yo apoyo a los liberales, pero con la pretensión que administren, legislen y hagan cosas que me beneficien a mí, que soy el que los estoy apoyando económicamente. Entonces ahí empieza a haber ya una rivalidad de qué propuesta económica y social es la que se va a imponer para el manejo del país. Entonces ahí nacen lo que son, estos son los orígenes, digámoslo así, de las élites. Primero fue una élite política, eso fue lo primero que se dio. ¿Qué perfil tienen estas personas? Normalmente son personas con una muy buena preparación académica, normalmente en la ciudad de Bogotá, en los mejores colegios y mejores universidades de Bogotá de la época, y actualmente también sea así, es en las universidades más rimbombantes del país, universidades que ellos mismos han creado durante el tiempo para educar a sus hijos y a su gente, porque eso funciona, es así, y gente que se ha educado fuera del país, gente que ha estudiado en Estados Unidos, en las mejores universidades, becados por el Estado en muchísimas oportunidades, y en Europa. Eh, Son personas que se mezclan entre ellos, conviven entre ellos, van al mismo club, no, no no comparten con otro tipo de personas, se mueren entre ellos, se casan entre ellos, se ayudan entre ellos. Son como la gente pobre que es muy solidaria, pero la otra cara de la moneda es la gente rica solidaria entre ellos, entre ricos, básicamente, la gente de bien, que le llaman.
No, mentira, no, la gente de bien no, la gente de bien es otra cosa. Aquí estamos hablando de élites, de gente con billete, billete. Y un recuento histórico, pues esto básicamente para el ejercicio del taller nos remontan a los últimos 120 años de Colombia. Hace 120 años Colombia, o 122 años, Colombia sufría, estaba en un proceso de guerra, en uno de tantos, y era el de la guerra de los 1000 días. Desde entonces, que fue el conflicto que hubo con Panamá y todo ese cuento, desde entonces hasta 1953, que fue cuando llegó el señor Gustavo Rojas Pinilla, un militar, e impuso una dictadura, había un bipartidismo, liberales y conservadores, liberales y conservadores. Esto viene del año 1851. Incluso gracias a ellos, a las propuestas de los liberales, se abolió la esclavitud en Colombia, porque por los conservadores fuese, aún estaríamos con esclavos, o al menos hubiesen tardado otros 100 años para abolir la esclavitud. Entonces, desde ese entonces, desde el 51, 1851 hasta 1853, un siglo, ha habido un bipartidismo, donde gobiernan unos, gobiernan otros, pero no es algo alterno, sino que según las propuestas que se van dando y la hegemonía que tuvo más que todo el Partido Conservador durante ese siglo, básicamente. Ya después hubo 4 años de dictadura militar y en el año 58 aquí vuelven nuevamente las élites políticas y las élites civiles, la gente rica, la élite económica, y se unen y dicen, no, esto realmente no nos conviene porque el señor Gustavo Rojas Pinilla, además de haber irrumpido el poder y de haberse autonombrado como líder y tomar las riendas del país, hizo unos desarrollos de infraestructura valiosísimos para el país, eso es indudable, pero él también pretendía crear un nuevo partido político, uno que entrara nuevamente a la contienda y dejar de lado lo que era el liberalismo y los conservadores, y una nueva élite, una nueva élite política, una tercera. Eso ya no les gustó a los dos partidos tradicionales y se aliaron con su élite económica y hicieron lo que se denominó el Frente Nacional, que duró 16 años hasta 1974. Entonces, no les convenía lo que estaba haciendo el señor Gustavo Rojas Pinilla en su dictadura, que era crear un nuevo partido político que los iba a dejar relegados. Entonces ellos se anticiparon y crearon un Frente Nacional. Hagámonos pasito, eh, intercalémonos el poder, un periodo nosotros, un periodo ustedes, un periodo nosotros, y eso duró durante 4 periodos, 16 años. Pero durante esos 16 años afloraron lo que fueron las élites políticas, afloraron lo que fueron las guerrillas, las FARC, el ELN, el Quintín Lame, el M-19 y el EPL, todas esas guerrillas en esa época. Pues, y de ahí en adelante hubo pues lo que fue la guerrilla en Colombia, hasta 1991, que se creó la nueva Constitución Política de Colombia. Pero en el año de 1991 hubo otro factor, hubo otro modelo económico que entró a jugar, y es el modelo neoliberal. No estamos hablando del partido político Nueva Liberación, nada que ver. El partido Nueva Liberación es la recuperación de personería jurídica de un partido político que existió en los 90, liderado por Galán Sarmiento, pero ahora sus hijos retomaron ese partido y ahora están en ese cuento, pero no tiene nada que ver con el neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema económico que propende porque haya competitividad comercial, por la apertura de los mercados, por la globalización, por importar y exportar a gran escala, porque es que ya no somos nosotros solitos, sino que estamos con el mundo y debemos negociar con el mundo para sostenernos y mantenernos. Entonces, y Colombia entró en ese proceso en esta época del 90, pero no estaba preparada para ello. Y precisamente por no estar preparada, los únicos que lograron sobresalir en ese entonces fueron las grandes élites del momento.
y se incrementó la brecha entre el pobre y el rico. La élite incluso tomó muchísimo más poder. Entonces ya se instaló una élite no política, sí era económica, pero también se instaló una élite burocrática en el país, debido a, al poder que les otorgó, digámoslo así, solayadamente o indirectamente, la aplicación de un nuevo modelo económico que es el neoliberalismo. Entonces ya tenemos tres opciones, tres modelos: el centralismo, el liberalismo, que es la apertura de los mercados; el centralismo, el nacionalismo es la protección, es que la educación debía ser ofertada por la iglesia; el liberalismo ellos propenden por una educación laica, por la libertad de expresión, por el libre mercado. ¿Ya? Y el neoliberalismo, sí, el libre mercado y el ser competitivo, pero para ser competitivo usted tiene que estar capacitado, tiene que tener unas condiciones iguales para competir al mismo nivel. Usted no puede competir con una persona, y eso sucede en la educación, sucede en la industria, sucede en el deporte. Usted tiene que estar en las mismas condiciones para poder competir, si no, de entrada sabe que va a perder, y eso fue lo que le sucedió a Colombia. A este artículo de Red Forbes sobre las élites colombianas siguen siendo oscuras. Dice: Colombia tiene un amplio conocimiento sobre la pobreza, pero este contrasta con una profunda ignorancia sobre sus élites. ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan? ¿Dónde viven? ¿Cómo lucen? No se los pongo acá porque es un poquito extenso, pero la información para que puedan consultarla. Bueno, ya con esta presentación, con estos diagramas, pues les voy a mostrar quiénes son las élites, ¿ya? En tres periodos. El primer lapso es el comprendido entre 1810 y 1970, donde existen las élites tradicionales y las élites comerciales. Entonces, las élites tradicionales son los ganaderos, los azucareros, los productores de tabaco, gente que tiene sus haciendas y produce estos productos agrícolas, valga la redundancia, y produce estos productos agrícolas, valga la redundancia, productores y exportadores de café. Después vienen las élites comerciales, que son la industria pesada, la manufactura, los bancos, los medios de comunicación, telecomunicaciones, conglomerados de producción y distribución de alimentos y bebidas, bienes raíces. Esta es la gente como el campo, eh, uno podría decir que es derecha, uno podría decir que son partidos políticos, derecha, izquierda, no, pero estos son gente de campo, y este es gente ya de ciudad también que quiere, pues la sociedad va creciendo, ¿no? Y sus necesidades van creciendo. Y se crean otras actividades económicas como son los servicios, y para eso hay una élite. Después en 1970 y 1990 nace una nueva élite, emerge una nueva élite, que es la que exporta los productos no tradicionales. ¿Ya? Dejamos de exportar, no, además de la exportación de, de tabaco, de azúcar, de ganadería, de café, de flores, eh, viene otro tipo de exportación, de minerales también, ¿ya? Empezamos a explotar el petróleo, el carbón, minerales, ¿ya? Y pues se crean otros servicios paralelamente. Y un tercer diagrama que habla sobre las élites en Colombia desde 1990 hasta la fecha. Aquí ya nacen lo que son las élites burocráticas, que son las personas que pertenecen a ese grupo que se llama élite y que ostentan los cargos públicos y que se encargan de la administración, del recaudo, que tienen que ver con todo eso, o sea, más que todo con los cargos
públicos del Estado y los altos cargos. Entonces, ya que hay como el escenario completo de las élites, las tradicionales, las comerciales, los emergentes de productos no tradicionales, diferentes a estos, y las élites, que lo manejan todo desde el gobierno. Bueno, ya con esta gráfica que es muy diciente, aquí está toda la población. Y aquí estamos hablando del ingreso per cápita del hogar. El ingreso por cada individuo del hogar, por cabeza. La gráfica está como desigualdad del ingreso. La desigualdad económica en Colombia es bastante menor de lo que la opinión pública suele pensar. Esta afirmación pues causa como estupor, causa como, no sé, cierta incomodidad para reflexionar. O sea, es que dicen que la desigualdad no es tanta, porque es que la mayoría estamos acá, en el lado de acá, donde están los pobres, que es la parte roja, 7.2, población pobre, que es la parte como azulita, y población vulnerable, que es la púrpura, y la clase media, que está en esta opción verde, que es el 30.8%. La mayoría de las personas están acá, en la población vulnerable. La mayoría de la población está en la población vulnerable. Que si algún integrante de su familia pierde su trabajo, inmediatamente caen acá, la población pobre. O que si dos de la familia consiguen empleo, pasan automáticamente acá, a la población de clase media. Pero entonces que como la mayoría, desde la mitad, miremos la mitad de la población clase media, la mitad más o menos como por acá. Todo están recargados hacia la izquierda, no como ideología, sino como en el sentido de la gráfica. Todos están más del lado de caer al rango de población vulnerable. El estrato medio, la mayoría está más propensa a caer en el rango de la población vulnerable, y estos a su vez a la población pobre, que la población clase media pasar a la clase alta. Aclaremos, esto es la clase alta, que es el 2.4%. Estos son los que están bien, los que tienen comodidades, tienen asegurados el futuro de 7 generaciones, en fin, bien, no les duele nada económicamente. Pero no quiere decir que toda la clase alta sea la élite, no. De esta clase alta, una partecita es la élite, y es esa que domina y que tiene injerencia en el ejecutivo, en el legislativo, en el económico y en el político en el país. Es esta, una clasecita, ¿no? Una partecita de esta clase alta. Para una persona de clase media pasar acá, debe trabajar mucho y mucho tiempo y duro y esforzarse 7 veces más que los que están acá para pasar acá. Pero el hecho de que haga el salto, que sería bueno, no significa que sea de la élite. Simplemente cambió de posición económica. Es de clase alta, pero no pertenece a las élites. Que no se crea ese cuentico. Entonces, dentro de la clase alta del 2.4 hay una partecita, digamos que es el 0.4 o el 0.2, que es de la élite. Y esa es la élite que maneja el país. Entonces esta gráfica es muy diciente, muy triste, y pues muestra una realidad de Colombia. Entonces, no considerar que es una sociedad igualitaria porque la mayoría está concentrada aquí. Entonces, ¿no? Entonces los que dañan la media o el promedio son los que están acá. No hay que mirarlo así. La idea es que esta gente que está acá pueda hacer el salto acá, al menos a clase media, y que difícilmente puedan retornar, que hagan un salto real, como lo explicaba inicialmente. Esta gráfica la saqué de Red Forbes, de la misma revista que les digo, y son datos de Colombia
al 2018. Está desactualizado, ¿no? Ya estamos en el 2022, pero pues a modo de ejemplo nos sirve. Bueno, antes de continuar con la presentación, yo quiero pues como definir lo que es la palabra élite, o al menos para lo del trabajo y el entendimiento que he recibido yo de lo que he leído. Son ese tipo de individuos, familias o redes que tienen la capacidad de determinar, de reproducir, de transformar, de disputar ciertas formas de dominación ante la sociedad. ¿Ya? De dominar en, qué, en lo económico, en lo cultural, en lo legal. ¿Ya? Entonces, esa es la élite, esa que tiene injerencia, que tiene poder, poder de decisión. No se trata de una persona que tenga afortunadamente pues un negocio y que sea próspero y que tenga 300, 400 empleados eh, y que produzca y que sea próspero. No, no, no. Bien por ese tipo de personas. Es la persona que tiene la capacidad de decidir, básicamente. Esa es de decidir los destinos de un país en materia política y en materia económica y en materia judicial. También que hay diferentes formas de llamar a las élites, ¿no? Se les llama caciques, cacaos, delfines, notables, varones, clanes, gamonales. ¿Ya? Es una de las formas yo le diría parásitos. Y hay una serie de principios de dominación que, por ejemplo, el de subordinación del poder militar a las élites civiles, la orientación prevalente de la política exterior hacia los Estados Unidos y la sacralización de la propiedad privada. En el primer punto, en subordinación del poder militar de las élites, pues aquí básicamente esto es claro. Las fuerzas militares no deliberan, es decir, no votan, no tienen una libre expresión, ¿ya? Y esto se ve desde la época de la República, un enfrentamiento que hubo político entre Francisco de Paula Santander y el señor Simón Bolívar, donde pues, los militares y la guerra fueron desplazados pues, por orden de élites, ¿ya? Muy letrada, de gente muy ilustrada de esa época. Entonces ahí se ve reflejada que la élite tiene poder sobre la milicia. Ya en el año 1958 vemos cuando se creó el Frente Nacional, también fue la élite la que mandó a parar a la dictadura e hizo que Gustavo Rojas Pinilla pues cayera de su dictadura y que le duró 4 años. Ahí es una muestra, se le llama es que la doctrina Lleras, se ve la fuerza y el poder que tienen las élites frente a la milicia. La milicia, los militares siempre van a perder frente a las élites y frente a la sociedad. Lo que pasa es que así tengan las armas. Lo que pasa es que la élite la tiene clara en ese sentido. ¿Qué otra situación? Ves que han habido unos intentos frustrados, digámoslo así, eh, en materia de golpes militares. Entonces, eh, y lo otro, una cosa muy importante, desde 1990, desde la nueva constitución, los ministros de defensa han sido civiles, incluso mujeres. Incluso había una mujer que fue Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de Defensa. Entonces ahí también se muestra el poderío de dominación, ¿ya? De la élite civil frente al poder militar. Ese es una verdad de puño. La defensa, ellos están como para la defensa de la riqueza y de la propiedad privada, es decir, para defenderlos a ellos y protegerle la propiedad privada de ellos. Los militares no pretenden no pertenecen a las élites. Ellos van a clubes diferentes, se casan con personas diferentes, la gente de la élite poco o nada se relaciona íntimamente con la gente los militares, y la gente de élite también es un grupito de ellos allá. Ellos el único contacto que tienen con la población civil de base popular es por medio de los trabajos
de servicios operacionales en sus casas, en sus fincas, que es la empleada de servicio, el chofer, el electricista, el carpintero, y pare de contar. Y eso que esos trabajos no los atienden directamente ellos, sino que tienen un mayordomo, un capataz que se encarga de esos quehaceres. Ellos no tienen contacto directo con nadie que no sea de su, de su nivel. Mm, pues hay una separación orgánica y hay un distanciamiento entre en este caso pues que estoy tratando de mirarlo con el ejército, un distanciamiento entre la clase social y las fuerzas militares. Ya en cuanto a la orientación prevalente de la política exterior hacia los Estados Unidos, pues siempre Colombia ha estado muy arrodillada o muy dada a lo que Estados Unidos diga, a lo que Estados Unidos proponga. Tenemos el caso que lo del Plan Colombia, Colombia apoyó la expulsión de Cuba como miembro de la OEA, Organizaciones de Estados Americanos. Se rompe relaciones con Cuba porque Estados Unidos considera que es adecuado. Estados Unidos también considera que se declare cierta posición frente al comunismo internacional. Entonces Colombia declara enemigo al comunismo internacional. Colombia envía soldados a la guerra fría, guerras que no son nuestras, ¿ya? Para favorecer a Estados Unidos. Siempre en procura de tener buenas relaciones con Estados Unidos. O sea, las élites colombianas siempre han estado alienadas incondicionalmente hacia los Estados Unidos. Colombia apoyó también en algún momento la guerra contra las Malvinas, apoyó a Inglaterra, ese dato no lo sabía, impresionante, tenaz. Y entonces se ve los tratados de libre comercio, normalmente siempre sale beneficiado el que tiene poder económico, el que tiene poder armamentista, y ese es Estados Unidos frente a Colombia. Colombia le ofrece todo y se queda con una menor parte. Ya la gráfica lo dice todo. Entonces, aquí yo me llevo lo mejor porque soy el que tengo el poder. Punto. Entonces ese servilismo, esa forma de, de beneficiar y de ver con buenos ojos todo lo que hace Estados Unidos, eso simplemente lo tiene la élite. Ya en la parte de la sacralización de la propiedad privada, este sí ya es un tema muchísimo más completo, pues que tiene que ver con reformas agrarias, ¿ya? Para la élite, la expropiación con fines redistributivos de la riqueza es una actividad vetada, es algo censurado, ellos no lo van a admitir nunca. Además porque muchas de sus propiedades fueron adquiridas de forma ilegal, por desplazamientos, por cosas mal hechas. Entonces, no los de ahora, sino sus antepasados, excepto Uribe, pues tengo entendido que ese sí está en ejercicio de la profesión habiendo adquirido tierras de forma fraudulenta. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero la familia de Paloma, la familia de Acabal, la familia de los Lafurí, de muchísimos otros, han adquirido propiedades de forma ilegal, entonces a ellos no les conviene que se les expropie sus tierritas y que eso no se ventile porque que su riqueza ha sido amasada bajo una, un desplazamiento forzado, un derramamiento de sangre y de forma fraudulenta, ¿ya? Con clientelismo, con ayudas de terceros en materia de legalización de predios. Entonces, eso es el lulito pues que tiene la élite con el gobierno. O sea, la élite hace referencia a que el respeto por la propiedad privada es sagrado, hasta el punto que una reforma agraria para ellos es como algo malo, como algo perverso. No en vano se han hecho 4 intentos de reforma y no se han logrado. Ninguna ha establecido en forma como un tope claro, un tope máximo de tenencia a la propiedad privada. No dice cuánto debe tener una persona máximo en tierra. No, eso no se habla. No hay como un límite. Porque pues todo el mundo tiene derecho a tener una propiedad privada, así sea de media ciudad, como lo tiene el señor Álvaro Uribe Vélez allá en el Ubérrimo. Solamente hasta ahora es que se ve con Petro en su propuesta de campaña que
de conseguir realmente una expropiación a latifundios improductivos. De eso solamente habló Petro en campaña. El resto de las demás campañas nadie habló de eso, ni en las antepasadas. Y hace muchísimos años no se hablaba de eso. Y el único pues candidato fue Gustavo Adolfo Petro prácticamente. Entonces, esto es lo que hace referencia con la sacralización de la propiedad privada. Ya en materia de primacía, pues, de la política transaccional, hace referencia a esa, este punto de acá hace referencia pues a estas dos imágenes, a lo que es básicamente el clientelismo, el CBY, cómo voy ahí, ¿ya? Yo te ayudo, tú me ayudas. Y pues se habla de un clientelismo desde etapas del clientelismo, el clientelismo tradicional, que fue el que se usó entre 1810 y 1974. Después viene el clientelismo moderno, que es entre 1974 y 1991. Y ahora tenemos el clientelismo de mercado, que es el de entre 1991 y 2005 más o menos, y ahora viene un clientelismo que es burocrático, que es muy parecido al clientelismo tradicional, tengo entendido. Acá también se ve la primacía sociocultural de hombres blancos que nacieron en región andina y que fueron educados en universidades privadas de Bogotá y fuera de Colombia, como lo dije inicialmente, y se ve un regionalismo. Aquí está el viejo Caldas, Antioquia, Bogotá, esta que está aquí pequeñita es Bogotá, y, y en esta región andina es donde se maneja el poder, es donde está la gente que es presidenciable, que ocupa altos cargos, que mayoritariamente son blancos, que son los que hacen, o sea, están en el poder ejecutivo, en el legislativo, están como presidentes de las agremiaciones, la mayoría son de Antioquia, de Bogotá, ¿ya? No hay de Manizales, de Pereira, del eje cafetero. Esa es la gente que maneja el país, a nivel gremial, a nivel ministerial, a nivel presidencial, a nivel de alcaldías, en ese entonces y hasta ahora, pues. Y hay otro que es el otro principio, que es el apego a las reglas de juego de la democracia representativa y rechazos selectivos a la idea de un Estado de Derecho como árbitro imparcial para resolver conflictos. Yo esto lo traduzco con una sola frase, es que en Colombia, a pesar de todo eso, existe el respeto por la institucionalidad. Se respeta el ministerio, se respeta el Congreso, se respeta el presidente, se respeta a la policía, entre comillas, se respeta el ejército, se respeta el país. Y entonces es eso básicamente lo que hace referencia a este punto. En la, en la presentación anterior, en la positiva anterior, observamos que eh, todo lo que es la delimitación regionalista y la poca participación en política que tienen las demás personas y solamente eso está enfocado en la gente de la región andina y dentro de la región andina, dentro de las personas que hacen parte de la élite y que forman parte de esas agremiaciones económicas como la ANDI, como eh, se me da el nombre, sí, la ANDI, como el Banco de la República, todos sus dirigentes, todas las personas que forman parte de la élite de esas agremiaciones son nacidos en Antioquia, en Bogotá, en el eje cafetero, ¿ya? La mayoría son paisas y gente blanca. Eh, También pues, se observa que en la Federación Nacional de Cafeteros y de ahí salen los ministros de Economía, los ministros del Interior. Bueno, ahí salen gran parte de personas para los gabinetes ministeriales, básicamente. O sea, lo que es el ministro de Hacienda y de Crédito, eso era una regla, tenía que salir o de Antioquia, del eje cafetero de Bogotá, y haber sido, por ejemplo, haber sido miembro o haber pertenecido a alguna de estas agremiaciones, la ANDI o la Federación Nacional de Cafeteros. Ya en otro aspecto, pues observamos que
pues la élite siempre entra en disputa con, con el gobierno, pues de impuestos, en materia de impuestos, en materia de consolidación institucional y en lo que es el intervencionismo. ¿Por qué en impuestos? Pues porque pues para nadie es un secreto que la élite lo que menos quiere pagar es impuestos, ¿ya? Y han evadido, la élite de la que estamos hablando, y han evadido desde una y otras formas y hacen que las cargas para la manutención del Estado y para la consecución de recursos para ejecutar todos esos proyectos de campaña y de gobierno que se hacen, pues sencillamente vía impuestos se los cargan a la ciudadanía en general y finalmente todos terminamos pagando, pero ellos no. O a ellos les tocará una parte muy mínima. Eso todo está prácticamente como a cargo de la gente básica, de la gente base, perdón, escúchenme. Mm, el Estado tiende a financiarse pues con deuda externa o con impuestos, ¿cierto? O con regalías que dejan empresas como Ecopetrol, ¿cierto? Y algunas multinacionales que explotan pues, carbón, oro y otros recursos naturales, minería, del sector de la minería. Ellos dan una regalía, pero tampoco es que sea mucha, se la llevan prácticamente todas. Así se la llevan prácticamente todas las multinacionales. Así mismo operan las élites en el país. Ellos pagan, pero no lo suficiente. Ellos aportan, pero no lo suficiente. El gran fuerte lo asume la ciudadanía vía impuestos, IVAs, tasas y contribuciones. En materia de consolidación institucional, pues aquí estamos hablando de lo que les dije ahorita, que era sobre la institucionalidad que tiene Colombia en esta materia, o sea, sobre el respeto a la institución como tal. Pues desde 1886, desde la anterior constitución hasta el 2021, pasando por el 1991, solamente se ha revocado el Congreso en 2 ocasiones, o sea, hay un respeto. Por ejemplo, vemos que en Bolivia, que en Perú, cada nada hay revueltas y tumban allá a toda la gente, la sacan del gobierno, acá no. Acá esa parte se respeta, eso es lo que yo me refiero con consolidación institucional. Pero, mmm, eh, ay, se me fue. Pero también hace referencia, ya me acordé, que esa es la forma de construir el Estado como tal, o sea, y la forma de cómo se debe llevar el Estado y la administración del Estado y los recursos que gana el Estado a través de la explotación de sus recursos naturales, cómo se distribuyen a todos, cómo se le llega mmm, a todos en el país de una forma adecuada, o sea, cómo se le llega a las regiones y se comparte esa riqueza, porque esa riqueza solamente se queda en una partecita, de ahí es que se ve el desarrollo y el florecimiento de esa parte, de esa élite, porque el resto, no señor, el resto no, no tiene la posibilidad de recibir ese recurso que el mismo Estado genera, que el mismo gobierno, que el mismo país genera. Y la otra parte es el intervencionismo. Esto es lo que tiene que ver con, pues, por un lado, la apertura económica y librecambismo, o una economía cerrada y proteccionismo. Esta es la parte conservadora. Por eso digo yo que si fuese por los conservadores todavía estaríamos con esclavos aquí en Colombia. Infortunadamente estaríamos con esclavos nuevamente a este momento. Entonces es eso. Son periodos donde donde hay una diferencia ideológica en materia de manejo económico, pero a partir del 90 se mete otro fenómeno económico y es el del neoliberalismo. Entonces, las élites siempre han querido intervenir e imponer cuál es el modelo económico a seguir. Y sabemos que cada uno tiene una ideología muy diferente, muy contraria a la otra, entonces ha sido difícil como esa parte. Bueno, y aquí ya muy rápidamente, pues quiero comentarles pues, que se tienen datos que solo el 0.02% de la población ha dirigido el rumbo del Estado y la economía en los últimos 30 años, desde el 91, desde la Constitución del 91. Es decir, 1.281 personas que pertenecen a las élites colombianas.
¿Qué élites? La élite política, la élite oligárquica, las dirigencias agremiales, élite judicial y élite tecnocrática. Dijimos que la élite, la gente de clase alta es el 2.4 de la población con datos al 2018. De eso una partecita, el 0.4, son las élites. Y esas élites están conformadas por élite política, élite oligárquica. La élite política son los partidos tradicionales que tienen cargos, que tienen su gente y sus cargos burocráticos en todo el territorio del país. La gente oligárquica, élite oligárquica, perdón, es básicamente la gente que la conforman más o menos como 46, 50 personas, ¿ya? Que que son presidentes de empresas, como por ejemplo, están desde el frente financiero como Grupo Aval, Grupo Empresarial Antioqueño, que son varias empresas, que Sura, Nutresa, Argos, Bancolombia, el Grupo Bolívar, el Grupo Empresarial Olímpica, que es el de los CHAR, más adelante los vamos a ver, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Mercantil Colpatria, el Grupo Gilinski, son agrupaciones, ¿ya? Agrupación Ardila Lule, que son varias empresas dentro de su grupo, hay varias empresas. ¿Qué otro tipo de personas hay ahí? Los que manejan los medios económicos, todos los que tienen empresa privada y que tienen varias empresas y forman un conglomerado empresarial, un grupo económico, ¿ya? Que los respalda. Dirigentes gremiales. Los dirigentes gremiales pues está en cabeza como de 76, 80 personas que ocupan cargos de presidente de los principales sectores como el sector agrícola, la Federación Nacional de Cafeteros, la Cámara de Comercio y otros servicios en general, ¿ya? Los de la ANDI, Confecámaras, Asobancaria. Estos son los dirigentes gremiales y es una partecita de gente que es la que maneja eso. Eso no lo maneja Juan Pueblo, eso lo maneja la élite. La élite judicial, pues está constituida más o menos como por 360 personas que son elegidas como fiscales generales de la nación, que son los magistrados de la corte, que conforman el Consejo de Estado, también el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Especial para la Paz, el de la JEP. Son personas que están en esos cargos, pero son elegidos a dedo. Eso no es que lo ganaron ni que hicieron mérito, no, eso es gente seleccionada a dedo. Y ahí que hacen parte de esa élite. Y lo que es la élite tecnocrática, que son personas que están a cargo de los ministerios y por ejemplo, del Departamento Nacional de Planeación, de la Junta Directiva del Banco de la República. Son gente muy capacitada técnica y profesionalmente y que está allí para manejar esos cargos que son álgidos y son muy importantes. Entonces se necesita también una persona con un buen perfil, con un buen conocimiento. Tampoco van a nombrar dentro de su élite a cualquiera, nombran a una persona de altas calidades y facultades para poder ejercer estos cargos que ameritan un buen conocimiento del manejo económico, del manejo financiero, del desarrollo territorial y de construcción de país, ese tipo de cosas. Entonces es élite muy especializada. Bueno, aquí observamos cuántos son y quiénes son. Pues vamos a hacer como un recuento rapidito de, de, de las familias. Son 44 familias cuyos miembros son propietarios o accionistas principales de algunas de las 100 empresas más grandes. Tenemos, por ejemplo, en la familia Sarmiento, que es el Grupo Aval. El Grupo Aval son Banco Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y el Banco Aval, ¿ya? Grupo Corficolombiana, ahí está Hoteles Estelar, bueno, no recuerdo cuál es el grupo Corficolombiana, el grupo de Hoteles Estelar, los del Inter, manejan el diario El Tiempo. La familia Santo Domingo son los dueños del de Uno, de Caracol, Barore, Hoteles de Camerón, Cine Colombia. La familia Ardila es la dueña de RCN, Postobón y los ingenios azucareros en Cauca, Risaralda y Providencia, acá en el Valle.
La Gilinski es dueña de la empresa Rimax, Nutresa, Suramericana y GNB Sudameris. Gilinski National Bank, Sudameris, GNB Sudamerix, Gilinski National Bank, Sudameris. Los Echavarría, y así por el estilo. Aquí en el Valle tenemos a la familia Carvajal, son los niños de Carvajal Empaques, Pulpa Papel, Pulpa Papel ZF, ellos tienen un Ofimac, Ofinorma, en fin, son varias personas las que están aquí metidas. La familia Barberi, aquí en el Valle del Cauca, Tecnoquímicas con Claudia Luz de Barberi, la familia Eder, Grupo Manuelita, Aceite Manuelita. Por acá tenemos a la familia Caicedo en el Valle del Cauca, estos son los de Río Paila Castilla, Colombina, y también los de el periódico El País. Que aquí falta Lloreda, Caicedo Lloreda o Lloreda Caicedo, a la misma colada. Y así por el estilo, en todas las ciudades. Por acá tenemos más adelante a los Char, los Dávila, los Holguín, aquí en el Valle del Cauca también, con Mayagüez, el Ingenio, a Costa Jasi aquí en el Valle del Cauca con Estudio F y la señora Faride, en fin. ¿Cuántos son y quiénes son? Altos cargos del Estado en los últimos 30 años ocupados por 68 familias. Del Valle del Cauca, la familia Trujillo, Holguín, Llorea, Abadía y Toro. Abadía es Juan Carlos Abadía, uno que fue gobernador como por 3 meses, 6 meses, y después se fue para la cárcel, creo que ya está libre. Y la señora Toro, la que fue la gobernadora el periodo pasado, Dilian Francisca Toro. En el Cauca pues están los Iragori, Velasco, Mosquera Chaux y Valencia. Esta es la Paloma. Y así por el estilo. En el Antioquia, Vélez, Gómez, Valencia, Gaviria, Ramos, Uribe. Y en Bogotá, que es importante, mira, acá en Córdoba, los Hatin, López, Besaile, García Pineda, Mansur, por aquí en el Cesar, los Géneco, los Araujo, los Cuello, bueno, están los Zucardi en Bolívar, los Turbay, los Montescuri, los los Blel. Y en Bogotá está, pues Bogotá es mucho más grande, mucha más gente, la familia Pastrana, los Turbay, los Llera, los Esguerra, Gómez, Samper, López, Santos, Galán Pachón, ya metieron a la mamá, familia Gaviria y los Sánchez. Estos no los conozco. En este cuadro, ya para terminar, vemos pues, lo que es la democracia limitada y los regionalismos. Habíamos dicho que solamente en la región andina es donde se ve ese poder económico de estas élites, porque esta es la zona, este es el Mar Caribe, este es el Océano Pacífico, este es Panamá, la costa atlántica, esta es la costa pacífica, y esta es la región de los Andes, donde se concentra el poder, ¿ya? De las élites, y ahí es cuando hablamos de regionalismos, de gamonales y de gente nomás de estos sectores, y que es una democracia limitada, no es de participación, tanto en lo judicial, este es como el escenario, en cuanto a lo económico, pues esto es lo que se presenta en estos cuadros. En materia política, la costa está con relevancia, pero lo más importante es la región andina. Y la parte tecnocrática, solamente en la región de Antioquia son los que como que mandan la parada. Y bueno, ya para terminar, pues la reflexión en análisis o la conclusión de este tema es que durante los últimos 120 años de la guerra, desde la guerra de los 1000 días, las élites han permanecido en el poder, pero se presentan sin una vocación permanente, porque su poder en cierta forma es inestable. ¿Ya? Ellos siempre están con temor que les va a pasar lo que está sucediendo ahora, las campañas en contra Petro, y ese miedo pues, a que se monte alguien diferente a ellos porque van a perder poder. Ya con Petro lo están sintiendo en 3 meses de gobierno. Siempre están a la expectativa de que en las próximas elecciones ya no van a estar en el gobierno de turno. Da cuenta de esto, los no logros en materia de reformas y cohesión y consolidación institucional. O sea, ellos, a pesar de que han estado en el poder durante tanto tiempo, pues, generación tras generación, no logran esta parte, una consolidación institucional, una cohesión, y
sus logros son muy aislados y por momentos y por grupitos, no es algo general, porque solamente les interesa su bienestar, el de ellos. Son élites que solo les interesa su programa económico y no permiten una simbiosis de programas que permitan un futuro, un sano crecimiento económico y social. Aquí es sano crecimiento económico y social. Siempre he manifestado que es falta de voluntad, falta de dirigencia y diligencia política. El presidente Gustavo Petro, vía aplicación de impuestos progresivos a la propiedad, pretende minimizar el poder de las élites, además que busca la financiación de su programa de gobierno. Finalmente, con la elección de Gustavo Petro, pues digámoslo así, que se interrumpe esa hegemonía que los presidentes eran de determinada región. Gustavo Francisco Petro Rego es de Córdoba, es de Ciénaga de Oro, una población muy afectada, todo Córdoba, por el paramilitarismo en los 90, en los 80, perdón, en los 90 y en los 80, 90 y en los 2000. Fue muy golpeada esa zona. En las últimas semanas notamos que proyectos como la reforma tributaria y otros han salido avante en el Congreso. Entonces vemos cómo sí se está cumpliendo lo que inicialmente estábamos hablando de las tesis, de la intención de Petro de minimizar y de disminuir el poder y la injerencia que tienen las élites dentro del gobierno. Ese es el objetivo y creo que lo está logrando. Lo que acabamos de exponer básicamente es dentro de lo que alcanzamos a ver que está sobre el nivel del mar. Eso es una pequeña parte de del problema que tiene Colombia. Lo otro que conocemos y que vemos son que la violencia, la corrupción, los desplazamientos, la pobreza, la desigualdad social, eso y muchísimas otras cosas, el racismo, el pretender que meterle religión a la parte política y social, o sea, pretender manejar el Estado con base en creencias religiosas, eso también ha dividido, pero entonces eso es lo que vemos y lo que acabamos de exponer es apenas una pequeña parte de todo lo que se ve. Lo que no se ve, lo que ignoramos y que seguramente seguiremos ignorando, quién sabe hasta cuándo, es lo que está debajo del nivel del agua y que pues seguramente no lo sabremos nunca o tardaremos tiempo en enterarnos y asimilar y entender realmente todo lo que ha sucedido en el país. Esta frase me gusta a mí mucho. Dice, cuando la educación es para pocos, no es un derecho, es un privilegio. Yo la cambiaría, o sea, cuando el poder lo, lo ostentan o lo detentan o lo ejecutan unos pocos, eso no es participación ciudadana, eso es una especie de cónclave de mafia. Eso es una mafia, eso es un privilegio que tienen ellos y solamente lo hacen ellos. Entonces, mientras el poder y la administración del país lo ejecuten unos pocos, eso no es un derecho, eso no es participación ciudadana, eso es una mafia, eso es un privilegio para ellos, eso no es un goce para todos nosotros. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para mi presentación. Básicamente yo utilicé lo que fue este texto, me apoyé pues en estos otros, en algunas lecturas de algunos capítulos, pero el fuerte fue este, este material que nos lo suministró el profesor
de filosofía del derecho. Me gusta rematar mis presentaciones con